Llevo casi 15 años conduciendo camiones y siempre pensé que lo había visto todo en la carretera. Me he enfrentado a fuertes nevadas en Colorado, a una densa niebla en Oregón, incluso a autostopistas donde no debería haber ni un alma. Pero nada me preparó para esto. Empezó simple, una línea roja en el carril central de la Ruta 4, justo después de una caseta de peaje abandonada en Ohio. Pensé que era pintura vieja de construcción. Pero el color era extraño, no era un rojo normal, era más oscuro, más espeso, como óxido fresco. Y lo peor de todo, no terminaba. La línea se extendía kilómetros, ininterrumpida. Como si alguien la hubiera estado pintando una y otra vez, de noche, a escondidas. El primer día seguí adelante. No le presté mucha atención. Pero el segundo día, me di cuenta de que incluso después de cambiar de autopista, tomar desvíos y rutas de acceso alternativas, seguía allí. Siempre en medio del camino, perfectamente centrado, siguiendo mi camino como si supiera a dónde iba. Probé varias rutas. Tomé una carretera rural en Missouri, luego tomé la enero de 70 hacia el oeste, hasta un tramo de asfalto desmoronado en Kansas. Y allí estaba. A veces más delgado, a veces tan grueso que parecía recién pintado. Intenté detenerme, dar la vuelta, esperar un rato. Cuando reanudé la marcha, reapareció. Me puse cada vez más inquieto. No era una coincidencia. Me seguía. La tercera noche, las cosas empeoraron. Empecé a notar que la línea no era solo pintura. Estaba corriendo. No sobre el asfalto, sino en mi retrovisor. Vi que, al pasar por encima, una parte parecía moverse sola, como si se estirara, se arrastrara. Intenté pasar la camioneta por encima, acelerando, echándole tierra. Nada se detenía. Y no era sólida todo el tiempo. A veces desaparecía a parches, solo para reaparecer unos momentos después, más brillante, más intensa. Y entonces, en una parada de descanso en el oeste de Nebraska, decidí bajarme y tocarla. Fue entonces cuando casi vomité. La textura era viscosa. Caliente. Y el olor, a sangre. Era sangre. No podía ser otra cosa. Volví a la camioneta y seguí mi camino, sin pestañear. He cruzado 4 estados en los últimos 5 días, y la línea sigue ahí. Siempre esperándome. Como si supiera mi próximo destino. Cada noche, se vuelve más densa, más vívida. He pensado en abandonar la camioneta, tomar un autobús, desaparecer. Pero algo me dice que es inútil. Que no es la camioneta la que sigue. Soy yo. Y peor aún, no creo ser la primera. En un tramo de la enero de 90 en Dakota del Sur, encontré a otro camionero parado, con la cara blanca, temblando. No dijo nada, solo señaló la carretera, la línea roja, y tragó saliva con dificultad. En su camioneta, la línea también lo seguía. Anoche, el sonido cambió. No era solo el pesado silencio de la carretera, ni el chirrido habitual de neumáticos sobre el asfalto. Era algo más. Un sonido húmedo, como de carne al ser arrastrada. Y venía de atrás. Miré por el retrovisor y casi pierdo el control del camión. La línea latía. Se movía al ritmo de un latido. Rojo brillante, fresco, como si acabara de brotar. Tiré del volante y me incorporé a una carretera estatal en Wyoming, pero me alcanzó de nuevo. En la primera recta, allí estaba, como si me hubiera estado esperando, como si se riera de mi intento de escapar. Intenté parar en un pueblito al norte de Cheyenne, uno de esos con menos de 1000 habitantes. Me detuve cerca de un restaurante de carretera y fui a pedir ayuda. Le enseñé al cajero una foto de la fila. Enseguida palideció y dijo que habían pasado otros con la misma marca, y que ninguno había vuelto al pueblo. Ella elige, dijo. Y cuando elige, no suelta. No quería oír más. Salí con un nudo en el estómago, como si me hundiera en algo insalvable.
Por el retrovisor, la fila parecía acercarse a la parte trasera de la camioneta. Como si se acercara poco a poco. Hoy me desperté y ella estaba allí, dentro de la cabina. No físicamente, no como una mancha de pintura o un charco. Pero el olor. El mismo olor a hierro, caliente, húmedo. Y en el parabrisas, una gota roja corría lentamente, como una lágrima. No había explicación. Ninguna herida mía, ningún animal cerca. Solo ella. La cola. Como si no fuera suficiente seguir mi camino ahora. Ella quiere entrar. Tomarla. Fui a la guantera, saqué el cuchillo de emergencia, solo para probarlo. Me corté un poco el dedo y lo apreté contra el cristal. La gota roja subió hacia mi sangre, como si la reconociera. Como si fuera parte de mí. Ahora estoy en un puesto de control en la frontera entre Wyoming y Montana, escribiendo esto en mi celular. La señal es débil, pero logré conectar. Esta podría ser mi última oportunidad de dejar constancia. Siento que no me queda mucho tiempo. La línea no se detiene. Cada noche se vuelve más densa, más viva. Y ahora, vaya donde vaya, está en todas partes. En la radio, en el agua del radiador, en mi ropa. Hoy, al respirar hondo por la mañana, pude sentir el sabor metálico en el aire. Como si el mundo se mezclara con él. Como si, pronto, todo fuera a formar parte de esta línea. Parte de esta ruta marcada con sangre. Intenté filmarme, registrarlo todo. Apuntar la cámara al suelo y mostrar que la cola me seguía. Lo hice en 3 paradas diferentes, una gasolinera abandonada en Billings, un restaurante de carretera cerca de Butte y un aparcamiento vacío a la entrada de Helena. En ninguno de los vídeos aparece la cola. La veo claramente, pero la cámara no la capta. Solo está la carretera despejada, como si no hubiera nada. Esto me destrozó. Es como si la cosa hubiera sido invisible para todos, excepto para quienes ella misma eligió. Como si el resto del mundo siguiera su curso normal, mientras yo vivía una pesadilla aislada. Peor aún fue lo que me encontré esta mañana. Me desperté con el motor aún en marcha, y eso fue bastante extraño, porque siempre lo apago antes de dormir. Y en el asiento del copiloto, alguien había dibujado un mapa. A mano. Papel arrugado, líneas apresuradas. Era un tramo de la Ruta 4 que cruzaba el norte de Montana, pero con una curva que ningún GPS tiene. Junto a él, escrito en el mismo rojo que la línea, última oportunidad. Solo una. Juro que el papel temblaba en mi mano. Como si la tinta aún estuviera viva. Como si fuera una advertencia, o una trampa. Tengo miedo de seguir este mapa. Miedo de que sea el final. Pero también estoy demasiado cansado para que me sigan. Ya no tengo hambre, no tengo sueño. El camino parece hacerse más largo y tranquilo. Ayer, al pasar por un túnel cerca de Great Falls, los faros del camión reflejaron algo en el techo. Por un segundo, pensé que era una cara, como si la carretera tuviera una cara. Y sonreía. Ahora, en cada curva, en cada puente, espero el momento en que esta cola se detenga y empiece a tirar. Voy a seguir el mapa. No tengo opción. Si esa curva realmente existe, quizás sea eso lo que ella quiere. Quizá ahí termine todo. O empiece de nuevo. Si alguien encuentra este teléfono, si algún otro camionero lee esto y ve una línea roja siguiendo al camión, corran. No lo sigan. No lo toquen. Porque ella elige. Y cuando elige, no suelta. He pasado por 5 estados y ella sigue aquí. Y hoy, está más gruesa que nunca. El desierto de Arizona tiene un silencio diferente. Un silencio que te abraza, te envuelve, te hace preguntarte si aún estás despierto. Había conducido por esas carreteras decenas de veces, sobre todo de noche. Siempre he preferido conducir al atardecer, menos tráfico, menos distracciones.
Pero en ese viaje, algo se sintió extraño desde el principio. Tomé la US 93 viniendo del sur, todo era normal, hasta que vi la entrada a un túnel que nunca antes había visto. Grande, oscuro, con señales desgastadas y sin iluminación. Pensé que era una obra nueva, algo temporal. Pero era como si el tiempo lo hubiera olvidado. El túnel no estaba en mi GPS. Ni en el mío, ni en la app de mi teléfono. Y no había otros coches cerca. Pensé en dar la vuelta, pero iba tarde y la carretera principal parecía bloqueada más adelante. Entré. La luz del camión apenas iluminaba los primeros metros. Parecía más grande por dentro que por fuera. Y el sonido era erróneo. No había eco. Solo el rugido del motor y un zumbido bajo y constante, como si algo eléctrico funcionara tras las paredes. Las paredes, por cierto, parecían de piedra negra, casi brillante. En algunos lugares, pude ver formas talladas, símbolos extraños, como grabados antiguos. Estuve unos 3 minutos dentro del túnel, pero me parecieron 20. El aire era más denso, como si estuviera sumergido en agua tibia. Incluso sentí que el camión aminoraba la marcha, incluso con el pie en el acelerador. Cuando por fin salí, el cielo se veía diferente. Un tono verdoso, con nubes quietas, como congeladas. Miré la radio, que se había apagado sola, y volvió a encenderse sola. Pero ahora solo sonaba una canción instrumental, lenta, repetitiva, como una caja de música defectuosa. Intenté cambiar de emisora, pero todas eran iguales. La misma melodía. Fue entonces cuando me fijé en las señales. Las señales de tráfico habían cambiado. No solo el diseño, sino también el idioma. No era inglés. No era español. Eran símbolos, como letras, pero curvos, entrelazados, como ganchos retorcidos. Y aunque no los entendía, sabía lo que decía cada uno. Velocidad reducida. Curva más adelante. Zona de contención. Me heló la sangre. ¿Cómo podía leer algo que nunca había visto? Sentí una náusea aguda, como si el aire no fuera adecuado para mi cuerpo. Pero no podía parar. Era como si la carretera arrastrara el camión hacia adelante, impidiéndome tocar los frenos. Conduje casi 1 hora en ese lugar. O lo que me pareció 1 hora. El sol no se movía. Seguía igual, quieto, clavado en el cielo como un foco. El paisaje también era extraño. Las montañas a lo lejos parecían distorsionadas, con ángulos inexistentes en la naturaleza. Árboles secos crecían boca abajo a los lados del camino. Y todo tenía un tenue tinte verdoso, como si el mundo entero se hubiera filtrado a través de él. La camioneta empezó a silbar. No el motor, sino los altavoces. La música de la radio sonaba ahora más despacio, como si alguien sostuviera la cinta de un casete viejo. Detuve la camioneta a un lado de la carretera, tratando de respirar. El calor era increíble. El reloj marcaba las 2:17 de la tarde, pero sudaba como si estuviera dentro de un invernadero. Abrí la puerta y salí. Fue entonces cuando noté la arena en el suelo. No hacía ningún ruido. Ninguno en absoluto. Caminé unos pasos alrededor de la camioneta y, incluso con los pies apretando fuerte, no pude escuchar nada. Ni viento. Ni insectos. Nada. Solo ese zumbido bajo que ahora parecía venir de dentro de mi cabeza. Regresé rápidamente a la cabaña e intenté encender el GPS de nuevo. Nada. La pantalla solo mostraba una espiral, girando lentamente. Sin ruta. Sin mapa. Más adelante, vi una especie de caseta de peaje. Pero no había casetas, ni barreras, ni nadie. Solo una estructura metálica, cubierta de símbolos como los de las señales, con una luz roja parpadeando en la parte superior. Al pasar por debajo, la radio se apagó por completo. Y el volante se hizo más pesado.
Intenté frenar, pero los pedales estaban blandos. El camión siguió solo durante unos buenos 5 minutos. La carretera se estrechaba, los costados se acercaban, como si el mundo se hiciera más pequeño. Fue entonces cuando vi otro camión estacionado en el arcén. Viejo, oxidado, cubierto de polvo verdoso. La caseta estaba vacía, pero la puerta estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera salido con prisa. Me detuve a un lado, volví a bajar y miré a mi alrededor. No había rastro de nadie. Pero dentro de la otra camioneta, en el asiento del copiloto, había una foto pegada. Un hombre sonriendo con un niño pequeño en el regazo. En el reverso de la foto, escrito con bolígrafo rojo, no te detengas en el túnel. No te detengas en el túnel. No te detengas en el túnel. 3 veces. La misma frase. Repetida con la letra cada vez más temblorosa. Ya me había detenido. Ya había pasado. Y ahora, quizá, estaba en el mismo lugar que él. En un lugar al que nadie debería haber entrado. Pero que a veces, por descuido o mala suerte, se abre en medio del desierto. Desde entonces, he perdido la cuenta de los kilómetros que he recorrido. La carretera no tiene intersecciones ni salidas. Simplemente continúa, recta y eterna. A veces la radio vuelve a sonar, pero siempre con la misma canción, ahora más distorsionada, con sonidos de fondo que parecen voces susurrando. He intentado apagarlo todo, cortar los cables, pero el sonido continúa, como si viniera del interior de la camioneta. Mi cuerpo empieza a ceder. Tengo la cara más seca, me arden los ojos. Estoy seguro de que no me estoy haciendo mayor, pero tampoco soy el mismo. Como si el tiempo hubiera dejado de funcionar correctamente por aquí. O si siguiera otras reglas. Ayer, por primera vez, vi a alguien en la carretera. Un hombre que caminaba lentamente por el arcén, hacia atrás. Al pasarlo, intenté detenerme y grité por la ventana. No se giró. Cuando miré por el retrovisor, ya no estaba. En ninguna parte. Solo la carretera. Me di cuenta de que no proyectaba sombra. Y eso me destrozó. El sol, aunque está atascado en el cielo, sigue proyectando luz. Pero él no tenía sombra. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, igual que yo. Solo que por más tiempo. Quizás mucho más. Quizás solo era una sombra de lo que quedaba de alguien. Empecé a ver cosas en la carretera. Objetos que antes no estaban, una maleta vieja, una silla de ruedas oxidada, unas gafas tiradas a un lado de la carretera. Cosas fuera de lugar. Como si el espacio mismo mezclara historias de gente que pasó por aquí y nunca regresó. De noche, la carretera cambia. No oscurece, pero todo adquiere un tono lila, y la música de la radio se convierte en un lamento. No hay otra palabra para describirlo. El lamento de alguien que ya no quiere estar aquí, pero que tampoco puede irse. Y quizás eso sea lo peor. No el dolor, sino la eternidad. La repetición sin sentido. Si un día conduces por Arizona y te encuentras con un túnel grande y oscuro que no aparece en tu GPS, no entres. Aunque la carretera parezca bloqueada, aunque el tiempo corra en tu contra. Date la vuelta. Espera. Porque ese túnel no debería estar ahí. No es un atajo. Es un error. Un agujero en el mundo. Y quien entra en él, cambia. O desaparece. Sigo aquí, conduciendo. Pero cada día me reconozco menos en el retrovisor. Lo único que todavía parece mío es el miedo. Y el sonido de esa música, diciéndome que todo esto ya pasó. Y volverá a pasar. En la vida de un camionero, aprendemos a distinguir el miedo del instinto. El miedo es lo que sientes cuando estás en una montaña bajo una lluvia intensa. El instinto es lo que te impide detenerte en un lugar que parece incorrecto. Pero esa noche, entre Ohio e Indiana, estaba al límite.
Sin gasolina, sin señal de celular, sin luz a la vista. Una serie de errores y mala suerte me habían llevado a un extraño desvío, y la reserva del tanque llevaba un rato parpadeando. Cuando empecé a pensar que tendría que dormir a oscuras, en medio de la nada, vi el cartel, gasolinera 13, abierta. Algo andaba mal allí, pero el hambre, el frío y el cansancio hablaban más fuerte. La gasolinera apareció de la nada, como si hubiera brotado de la carretera. Era un lugar pequeño pero bien iluminado. Había surtidores antiguos, de esos con aguja giratoria, y una tienda de conveniencia con un letrero amarillo intermitente. Detuve la camioneta, bajé, y un hombre vino a saludarme enseguida. Su rostro era tranquilo, su sonrisa forzada. Dijo que todo allí era cortesía de la casa. Reposté gasolina, entré en la pequeña tienda y pedí un café y un sándwich. No había cajero, solo un pequeño letrero que decía, se agradece la ayuda, pero no se requiere. Algo en el lugar parecía anticuado, como sacado de una película de los años 50. Pero estaba demasiado cansado para pensar con claridad. Fue cuando acepté el café que todo empezó a cambiar. La bebida estaba caliente, más oscura de lo habitual, con un sabor amargo y fuerte, pero me dio una extraña sensación de alivio. Como si me limpiara el cuerpo por dentro. El dependiente me miró fijamente mientras lo bebía. Sin pestañear. La tienda estaba vacía, nadie más había entrado. Y afuera, el mundo parecía suspendido. No pasaban coches, ni una sola hoja se movía. Cuando bajé para irme, el hombre simplemente me dijo, que tengas un buen viaje. No mires atrás. Pensé que era extraño, pero lo dejé pasar. Arranqué el motor, miré por el retrovisor, y fue entonces cuando la vi por primera vez. Una mujer. De pie en el arcén de la carretera, cabizbaja, con un vestido blanco que ondeaba ligeramente, aunque no había viento. Pensé que era alguien de la gasolinera, pero al girar la cabeza para mirar al frente, no había nadie. Solo la carretera vacía. Pensé que era un reflejo, la paranoia de alguien que no duerme bien. Pero la noche siguiente, estaba allí de nuevo. En el espejo. Siempre en el mismo sitio, en la misma posición. Inerte. Sin rostro visible. Como una sombra femenina clavada detrás de mí, pero solo visible en el retrovisor. Y cada vez que miraba, parecía un poco más cerca. La tercera noche, empecé a sentir que la camioneta se volvía más pesada. No era el peso de la carga, sino como si alguien estuviera conmigo. El retrovisor la mostraba acercándose a la cabina. Aunque no se movía, sabía que avanzaba poco a poco. En las paradas rápidas, empecé a cubrir los espejos con telas, pero aún podía sentirla. Su presencia. Una presión en el aire, un escalofrío que siempre me empezaba en el cuello. La radio también empezó a fallar, incluso en los tramos con señal. Y cuando funcionaba, solo ponía una emisora, repitiendo la misma música instrumental que había oído en la gasolinera. Un sonido lento y algo triste, como una caja de música rota. Lo he intentado todo. Dormir fuera de la camioneta. Conducir sin parar. Cambiar de vehículo. Nada funciona. El sonido regresa. El espejo la muestra. Siempre ahí. Cada vez más nítida. Ayer, por ejemplo, vi sus pies. Descalzos, sucios, con marcas de barro seco. Sus manos colgaban a los costados y su cabello le cubría la cara, cayendo casi hasta las rodillas. La imagen solo existe en el espejo. He intentado tomar una foto. No se ve. Es como si estuviera hecha de reflejo. Una especie de sombra que solo sobrevive en el borde del ojo. Pero siento el peso. Como si ocupara un espacio que no debería. Empecé a investigar sobre este posto 13, pero nadie había oído hablar de él. Al menos, nadie que yo conozca. Ningún camionero afirma haber parado allí. Es como si solo apareciera cuando estás destrozado por dentro,
cuando la desesperación llega al punto de aceptar cualquier ayuda. Y entonces llega. Y te la da. Pero te cobra después. Te cobra despacio, sin prisas. El pago no es en efectivo. Es en paz. En el sueño. En la cordura. Y empieza con un café. Un café sencillo ofrecido por un hombre que no pestañea. Que solo sonríe. Que sabe exactamente lo que necesitas en ese momento. Intenté volver a la carretera donde vi la gasolinera, pero ya no está. No existe. Donde recuerdo el acceso, solo hay bosque y un camino recto. Sin edificios, sin señales, sin semáforos. Es como si todo el lugar hubiera sido borrado después de que me atraparan. Y lo peor es saber que lo acepté. Nadie me obligó. Extendí la mano, tomé el café, lo bebí hasta el final. Ahora me sigue. Y cada noche, exactamente a las 3:12, aparece en el espejo. Todavía. Pero cada vez más cerca. Hoy fue la primera vez que oí su voz. No sé si era dentro de mi cabeza o salía de los altavoces de la camioneta. Era baja, arrastrada, como si le costara hablar. Repitió mi nombre. Lentamente. Paul, y luego un largo silencio, antes de repetirlo de nuevo. No se lo he contado a nadie. ¿Quién lo creería? No hay ninguna marca física, ni grabación, ni video. Solo yo la veo, solo yo la oigo. Pero sé que está ahí. Como un peso en la parte trasera de la cabina. Como una deuda que no puedo pagar. A veces pienso que va a entrar por la puerta trasera y tocarme. Pero eso no es lo que quiere. Quiere que siga viéndola. Cada noche se acerca más. Ahora, en el espejo, puedo ver parte de su rostro. O lo que queda de él. No tiene ojos. Solo 2 profundos agujeros donde deberían estar. Su piel está gris y agrietada. Su barbilla tiembla como si quisiera llorar. Pero no emite ningún sonido. Y aún así, cuando la miro, siento que es culpa mía. Como si hubiera prometido algo y lo hubiera olvidado. Toda la cabaña parece congelarse cuando aparece. Y cada vez más, el café de esa noche vuelve a mi boca, como el sabor a metal. Un recordatorio constante. El posto 13 no te cobra en el acto. Pero nunca olvida. He pensado en acabar con todo. Aparcar la camioneta contra la pared, acabar con esto. Pero entonces recuerdo la advertencia que me dio el anciano de la gasolinera antes de irme, no mires atrás. Y a veces me pregunto si no fue literal. Si la miro de verdad, no al espejo, sino girando la cara, eso es lo que espera. Como si aún tuviera opción. Como si el juego solo empezara cuando la miro directamente a los ojos. Aún no he tenido el coraje. Pero sé que llegará el día. Y que, cuando llegue, o lo entenderé todo, o no quedará nada de mí. Si algún camionero lee esto y conduce por este tramo de carretera entre Ohio e Indiana, y por casualidad ve el letrero de la gasolinera 13 en la oscuridad, siga adelante. Aunque le falte gasolina. Aunque llueva, o hiele, o crea que ya no puede más. No acepte ayuda fácil. No acepte café gratis. Porque la gasolinera puede darle lo que quiere, pero le quitará lo que ni siquiera sabe que le falta. Y si lo hace, una noche aparecerá en su retrovisor. Y ya no podrá conducir tranquilo. Cuando transportas carga cerrada, aprendes a no hacer preguntas. Firmas la documentación, recibes la factura, sigues tu camino y listo. No nos importa lo que haya dentro, siempre y cuando llegue a su destino. Pero ese viaje, ese me impactó. Era un envío sencillo, dijeron. Un contenedor sellado que venía de un almacén en Illinois con una entrega programada en el sur de Texas. Recogí el camión una mañana nublada, revisé la documentación y todo estaba en orden. Pero algo me había estado molestando desde el principio, el contenedor estaba demasiado limpio. Recién pintado,
sin señales de uso, sin suciedad en las ruedas. Y tenía un olor extraño. Dulce pero repugnante, incluso con las puertas cerradas. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. Nada fuera de lo común. Pero no fue hasta que oscureció, cerca de Little Rock, que lo oí por primera vez. Un llanto. Bajo, apagado, proveniente de la parte trasera de la camioneta. Pensé que era la radio, pero estaba apagada. También pensé que era algo en mi cabeza, cansancio, alguna interferencia, no sé. Pero entonces el sonido volvió. Claramente proveniente del interior de la carga. Era el llanto de un bebé. Un sonido frágil que iba y venía, como si alguien intentara amortiguarlo. Me detuve en una gasolinera, bajé y revisé el contenedor. Estaba intacto. El sello metálico estaba sellado, sin ninguna manipulación. Llamé al número de emergencias del transportista. Reporté lo que oía. Al otro lado de la línea, el supervisor simplemente repitió que la carga estaba registrada como vacía y segura, fueron sus palabras exactas. Dije que quería abrirla, que no iba a continuar con ese viaje. Dijo que si rompía el sello, sería mi responsabilidad, el contrato se rompería y la cuenta se dañaría. Me quedé allí, mirando el metal frío y escuchando el llanto, muy suave. Débil. Como si estuviera lejos o cubierto por una tela. Lo peor era que sonaba real. No era una grabación. Era un bebé de verdad, llorando de hambre o de miedo. O de ambas cosas. Regresé a la cabaña con la cabeza acelerada. Encendí la radio, subí el volumen, intenté ignorarlo. Pero el llanto atravesaba la música. Lo atravesaba todo. Y lo peor, se hacía cada vez más fuerte. Como si se acercara a mis oídos, incluso sin salir del contenedor. Intenté dormir en una gasolinera de Luisiana, pero cada vez que echaba una siesta, soñaba con una cuna en un espacio oscuro. Un bebé solo, cubierto con un paño sucio, tratando de respirar. Siempre me despertaba sudando, jadeando, con el sonido aún en los oídos. Y por la mañana, cuando salía a revisar la camioneta, lo juro por Dios, el sello parecía aún más desgastado. Como si alguien hubiera intentado abrirlo. O salir. La cuarta noche, me detuve en una comisaría de policía de carreteras en el este de Texas. Llegué exhausto, sudando frío y sin dormir bien en días. Le conté todo al policía de turno y le pedí ayuda. Me miró con una expresión extraña, entre lástima y duda. Llamó a otro agente y me acompañaron al camión. Revisaron el contenedor. Aunque estaba sellado, me autorizaron a abrirlo, por si acaso. Usaron herramientas, rompiendo el sello con cuidado. Y cuando lo abrieron, no había nada. Vacío. Solo un olor extraño, más fuerte ahora, como a algodón quemado y azúcar viejo. Me miraron como si estuviera loco. Me preguntaron si había usado algo. Lo cubrí. Dije que podría ser estrés. Me dejaron ir. Pero cuando me di la vuelta, uno de ellos preguntó, susurrando al otro, él también lo oye. El viaje continuó. Y también el llanto. Solo que ahora, más intenso. A cualquier hora del día, no solo de noche. Durante una parada en San Antonio, entré al baño de un restaurante para lavarme la cara. Y dentro, oí un llanto que salía del desagüe. Agudo, doloroso. Como si alguien hubiera enterrado a un bebé en las tuberías. Corrí de vuelta a la camioneta. Arranqué el motor y simplemente conduje. Me sentía sucia. Como cómplice de algo. Cada kilómetro parecía pesarme sobre los hombros. Empecé a ver siluetas a los lados del camino, un cochecito de bebé roto, una muñeca caída, una manta ensangrentada. Cosas que desaparecían si miraba con atención. La última noche antes del parto, me detuve en un terreno baldío porque ya no podía más. Apagué todo, intenté descansar. Pero no había manera.
El llanto se convirtió en gritos. Agudo, desesperado. Como si el bebé se estuviera asfixiando. Salté y fui a la parte trasera del camión. La puerta del contenedor estaba intacta. Pero había marcas. Arañazos. De adentro hacia afuera. Como si clavos diminutos se hubieran arrastrado por el metal. Como si alguien intentara salir. Pasé la mano por el hierro y sentí que aún estaba caliente. Como si lo hubieran tocado segundos atrás. Miré a mi alrededor y la carretera estaba vacía. Solo yo, el camión y ese sonido. Entregué el camión al día siguiente. El lugar era una nave vacía rodeada por una valla alta. Me recibieron sin decir palabra. Firmaron la recepción, se llevaron el contenedor. No lo abrieron delante de mí. Solo me dieron las gracias y desaparecieron. Regresé al camión y me senté allí. El silencio era ensordecedor. Pero dentro de mi cabeza, el llanto aún resonaba. Y ahora, cada vez que arranco el camión, incluso con una nueva carga, vuelve. No importa dónde esté, qué camino tome, el sonido del bebé sigue viniendo desde atrás. A veces débil, a veces con pánico. Como si se hubiera quedado conmigo. Como si me hubiera arrebatado algo que nunca fue mío. Intenté bajar del camión. Pedí tiempo libre, dejé la empresa y me fui a casa. Pensé que si me alejaba de las carreteras y de la carga, el ruido pararía. Pero no fue así. La primera noche en casa fue aún peor. Me acosté en la cama y el llanto empezó desde el armario. Fui allí, lo abrí, nada. Luego lo oí en la habitación de mi hija, ya es adulta y vive en otro estado. Entré y el sonido venía de la cuna que ya no existe. Era como si el llanto me hubiera seguido, pegado a mí. Como si no fuera del contenedor, sino de mí. Como si se hubiera transferido. Empecé a tener lapsus. Sonidos de juguetes viejos. Risas cortas y apagadas. Mi celular sonó una vez con el sonido de una canción de cuna que nunca apagué. Empecé a caminar con algodón en los oídos. Intenté ver sacerdotes, pastores, terapeutas. Nadie sabía qué decir. Algunos me escuchaban con respeto. Otros con lástima. Uno de ellos, un anciano pastor de la zona rural de Texas, dijo algo que me impactó: a veces la carga es más pesada que el metal, hijo. No sé qué quiso decir exactamente, pero capté el mensaje. Tal vez tienes algo que no puedes llevar sobre ruedas, lo llevas en el alma. Volví a la carretera esta semana. No puedo quedarme quieta. Es como si conducir fuera lo único que me impide desplomarme. Pero ahora cargo con el miedo de cada contenedor que engancho. Cada vez que cierro la puerta, me pregunto qué hay dentro. Y más que eso, que saldrá de ahí conmigo más tarde. El sonido sigue llegando, casi siempre de noche. Y a veces, veo una silueta en el retrovisor. Pequeña, envuelta en un paño. Nunca puedo ver la cara. Pero sé que es él. O ella. El bebé que nadie vio. Que nadie encontró. Que tal vez, nunca existió. Si transportas carga sellada, nunca ignores tus instintos. Y si un día oyes un llanto desde dentro, por absurdo que parezca, detente. Ábrelo. Descúbrelo. Porque quizá aún haya tiempo. En mi caso, no lo hubo. Seguí adelante. Y ahora, donde quiera que vaya, va conmigo. No importa si la carga está vacía. El sonido nunca cesa. La carretera está llena de cosas que solo creemos porque las vimos con nuestros propios ojos. Luces en el cielo, figuras cruzando la calle, animales que desaparecen de la nada. Pero nada me preparó para lo que vi. Estaba en un sencillo viaje interestatal, llevando un montón de electrodomésticos de Michigan a Carolina del Norte. Caía la tarde cuando entré en un tramo desierto de la US 421, una carretera de un solo carril con poco tráfico.
La radio sonaba baja, el cielo empezaba a oscurecerse y todo parecía tranquilo, hasta que vi las luces de los faros que venían en dirección contraria. No deberían haber estado allí. Era un solo carril. Y no había vuelta atrás en kilómetros. Frené a fondo, preparándome para lo peor. Pero la camioneta que venía en dirección contraria también aminoró la marcha. Y se acercaba. Demasiado. Fue entonces cuando un escalofrío me recorrió la espalda. Era del mismo modelo que la mía. El mismo color, el mismo arañazo en el parachoques izquierdo. Y la matrícula, idéntica. Mi corazón se aceleró. La otra camioneta pasó a centímetros de la mía, lentamente, como si quisiera ser vista. Cuando nuestros espejos se alinearon, miré la cara del conductor. Era la mía. La misma chaqueta, la misma barba, la misma mirada de pánico. Me estaba mirando a mí mismo. Conduciendo en dirección contraria. Me detuve a un lado de la carretera, temblando, intentando respirar. Salí de la cabina, miré a mi alrededor, pero el otro camión ya había desaparecido. Como si nunca hubiera pasado. Ni luces a lo lejos, ni ruido de motor. Solo el silencio de la carretera vacía y mi propio corazón latiendo con fuerza. Volví al asiento y me quedé allí sentado, con las manos en el volante, intentando comprender. Repasé todo, hora, ruta, estado mental. Todo estaba bien. Estaba consciente. Lúcido. Pero había visto lo imposible. No era un sueño. No era una ilusión. Era real. Me vi a mí mismo, pasando en la dirección equivocada. Después de eso, las cosas empezaron a empeorar. El GPS se volvió loco, empezó a recalcular rutas inexistentes. La radio chirriaba, incluso apagada. Y la camioneta, por mucho que intentara seguir el mismo camino, siempre parecía llevarme por senderos que no recordaba haber tomado. Como si me guiaran. Como si mi otro yo supiera a dónde iba. Y quisiera que lo siguiera. Tuve que parar temprano esa noche. Me detuve en una gasolinera, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía mi propia cara mirándome a través del otro volante. A la mañana siguiente, decidí inspeccionar toda la camioneta. Pensé que podría ser una trampa, una paranoia causada por el cansancio y el estrés acumulado. Revisé todo, el chasis, las llantas, la cabina. Al llegar a la parte trasera, noté algo extraño en la carrocería. Un arañazo muy fino pero muy específico. Un símbolo. Parecía una letra distorsionada, como una R invertida, rayada en la pintura. No lo hice. Nadie más había tenido acceso a la camioneta desde que salió de la base. Tomé una foto, pero la imagen salió borrosa. Intenté limpiarla con un paño, pero el símbolo parecía profundo. Como si fuera parte del metal. Volví a la carretera y continué mi viaje, pero algo no cuadraba con la hora. Los relojes no cuadraban, el del salpicadero siempre marcaba 17 minutos de retraso con respecto al de mi teléfono, y no cambiaba. Era como si me hubiera quedado ahí parado. Y eran alrededor de las 3 de la tarde cuando volví a ver la otra camioneta. Estacionada al arcén. Me detuve lentamente, intentando averiguarlo. La puerta del conductor estaba abierta, pero no había nadie dentro. La camioneta era mía. Todo seguía igual. Incluso las pegatinas del parasol y las botellas de agua en el asiento trasero. Subí a la cabina, conteniendo la respiración. No había reflejo en el retrovisor. Y cuando toqué el volante, sentí un escalofrío recorrerme el brazo. En cuanto me detuve, oí una respiración. Venía del respaldo del asiento. Me di la vuelta impulsivamente, pero solo había vacío. Salí corriendo de allí, como si hubiera tocado algo que no debía. Regresé a mi camioneta y salí lo más rápido que pude. Pero desde entonces, todo ha cambiado. Ahora,
cada vez que paso por un espejo, en la camioneta, en el baño, en la gasolinera, veo algo fuera de lugar. Un parpadeo que no era mío. Un reflejo tardío. Como si mi otro yo se hubiera quedado, atascado allí. Como si hubiera aprovechado ese encuentro para entrar, y ahora, soy yo quien ya no sabe de qué lado está. En la última parada, intenté verme en un gran espejo de pared. La imagen tardó un segundo más en aparecer. Y cuando apareció, los ojos eran diferentes. No se movían como los míos. El rostro era el mismo, pero la mirada estaba vacía. Fija. Como si me mirara a través de mí. Y en ese momento, tuve la certeza, ese camionero que iba en contra de la dirección no me imitaba. Me estaba esperando. Y tal vez, de alguna manera, conseguí lo que quería. Hoy todo parece un poco borroso. La carretera es la misma, pero los colores son más apagados, como si alguien hubiera reducido el contraste del mundo. Los sonidos también son más apagados. El rugido del motor, el viento golpeando el cristal, incluso mi propia respiración, todo parece cubierto por una fina capa de algo que no puedo describir. Y lo peor es que ahora, cuando miro por el retrovisor, veo mi reflejo sonriendo. Pero no estoy sonriendo. Me vi así esta mañana. Una sonrisa sutil, casi imperceptible. Pero claramente no era mía. Tragué saliva con dificultad y aparté la mirada. Y él se quedó allí 2 segundos más antes de hacer lo mismo. Paré en una gasolinera cerca de Asheville, fui al baño y me miré fijamente en el espejo grande durante unos minutos. Me obligué a sonreír de nuevo. Mi expresión volvió a la mía. Pero noté algo más. Una marca en mi cuello. Un pequeño rasguño, casi una delgada línea roja, como si alguien la hubiera incrustado con una uña. Y recordé, estaba en el mismo lugar donde había visto el rasguño en el otro camionero. En el yo del carril equivocado. Ahora me pregunto si fui yo o si algo me había pasado. O si había cruzado. Tal vez lo que vi en la carretera fue un reflejo, una advertencia. O una invitación. Y la acepté. Ya no estoy seguro de quién empezó este viaje. Ni de quién soy ahora. Todo parece repetirse con ligeras variaciones. La radio pone las mismas canciones en otro orden. Las gasolineras son las mismas, pero con nombres ligeramente distintos. Letreros que no coinciden con lo que recuerdo. Gente que me mira como si ya me conociera. Una cajera de la última gasolinera me dijo, has vuelto rápido. Pero nunca he estado allí. Al menos, no lo creo. Cada vez que doblo una esquina, temo encontrarme conmigo mismo de nuevo, viniendo en contra, mirándome fijamente, poniéndome a prueba. Y quizá la próxima vez, no me deje pasar. Si te encuentras con alguien idéntico a ti en la carretera, mismo camión, misma señal, misma cara, no lo mires a los ojos. No te detengas. No intentes comprender. Porque hay reflejos que no devuelven la mirada, solo la retraen. Y hay carreteras que son como espejos rotos. Y solo nos damos cuenta de que hemos entrado en ellas cuando es demasiado tarde para volver atrás.